Collection, la tertulia urbana. Tenemos unos representantes de este conversatorio, de Marce Conde y la DCA. A través de estas conversaciones podemos acercarnos a temas de exilio y la memoria, un poco como que ya lejanas, como experiencias que siguen formando nuestra historia. Marce Conde es una escritora muy importante, considerada como las voces de la literatura. Es feminizada y dentro de aquí van a guiar esa conversación con nosotros. ¿Me acerco? Sí, perdón. Bueno, junto a Yulisa Álvarez, ahora sí, y a Jenny Dorville van a guiarnos en esta conversación. Yulisa es una arquitecta y ha tenido 25 años de experiencia en el sector inmobiliario. Se ha destacado como gestora cultural y como promotora del arte. Es coordinadora de la tertulia urbana y es directora ejecutiva del Festival Internacional de Literatura de Mar de Palabras. También nos acompaña Jenny Dorville, licenciada en Administración de Empresas, con una maestría en Administración de Negocios. Tras más de 20 años de carrera en el sector bancario, se ha dedicado al estudio de literatura y obtuvo una licenciatura en letras con distinción de magna cum laude. También tiene actualmente una maestría literaria en la Universidad de La Rioja y ha sido miembro activa de Tertulia Urbana desde 2012. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y aquí los dejo con Yulisa y con Jenny. Gracias. Gracias Gaby, gracias a todos ustedes por apoyar este espacio, por venir, disfrutarlo y bueno, darle el calor que merece, ¿no? A este impulso, se lo agradezco infinitamente. Pues, gracias Gaby. ¿Dónde está Gaby? Gracias Gaby. Como saben, estas actividades van a ser una vez al mes. La próxima, estén atentos pues para la próxima entrega, para que lleguen la voz. Pues hoy nos convoca esta novela, La Deseada de Maryse Condé, en el marco de la francofonía. Quiero agradecer a la doctora Delia Blanco, que lamentablemente hoy no nos puede acompañar porque está en funciones en Estados Unidos, justamente con las celebraciones de la francofonía. Bueno, quería también resaltar la casualidad de que ayer celebrábamos el Día Internacional de la Mujer y que esta novela tiene la capacidad de tener estas dos dimensiones. Hablar, ¿no?, de esta entrega que nos va a mostrar lo que es la francofonía caribeña, pero a la vez nos va a hacer penetrar al mundo de las mujeres caribeñas, realmente esos grandes retos que tiene la mujer de la región. Maryse Condé tiene pues la capacidad de mostrarnos esa faceta y Jenny pues será la encargada de ese recorrido. Pues hablando del recorrido, tendrá 3 momentos. Uno, el menos importante de todos quizás, pero necesario, que son estas palabras de introducción y un poco el contexto de por qué necesitamos conocer el Caribe francófono, ¿no? Luego Jenny nos llevará de la mano por La Deseada y un tercer momento que sí creo que es lo más importante, la intervención de quien quiera hacer sus aportes, porque yo sé que muchas o muchos se han leído la novela y nos interesa sobremanera pues que enriquezcan esta conversación. Pues para comenzar vamos a hacer
es la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de francofonía caribeña y sobre todo por qué vale la pena pensar el Caribe francófono. Una respuesta rápida y muy sencilla sería que se trata de un conjunto de islas del archipiélago caribeño que habla francés, pero si nos limitamos ahí estaríamos nada más arrastrando la puntita del iceberg. La francofonía es una pieza dentro de un vasto imaginario que llamamos archipiélago del Caribe. Aunque nuestras islas hablen lenguas distintas y hayan seguido trayectorias coloniales diferentes, compartimos una historia marcada por el cruce de imperios, de migraciones, de economías y culturas que con el tiempo han dado forma a nuestras sociedades. Mirar la francofonía caribeña con atención no solo nos permite comprender mejor una parte de la región, también nos ayuda a reconocer o a reconocernos dentro de ese mosaico de experiencias que entre coincidencia y diferencia han ido configurando lo que hoy entendemos como un identitario caribeño o un imaginario caribeño. Para comprenderlo mejor, conviene recordar brevemente cómo se configuró este mapa del Caribe. Y me voy a tomar unos 5 minutos haciendo este recuento histórico. Sabemos bien que durante, quienes fuimos clase, sabemos bien que durante las primeras décadas de la colonización o del descubrimiento, del encuentro de Cristóbal Colón con América, la corona española dominó, controló todo el tráfico, todo el territorio caribeño, ¿no? Pero a medida de que las riquezas del continente, como Perú, México, fueron descubriéndose, esta región fue quedando, se puede decir que parcialmente desatendida o relativamente desatendida. Recordar, por ejemplo, la devastación de Osorio es un ejemplo de esas medidas un poquito, ¿verdad?, primitivas, para decirlo de alguna manera, en el que se daba la orden de desalojar una parte de la isla, en el caso de la devastación de Osorio, para que no hubiera contrabando con mercaderes de otras coronas, y resulta que ese pedazo de tierra quedaba a disposición libre, sin ninguna interferencia, para ocuparlo. Y así fueron, pues, asentándose en el lado occidental de la isla los franceses, ¿no? Y lo que desencadenó obviamente, en la colonia de Saint-Domingue. Esta Francia se iba estableciendo en buena parte de las Antillas Menores. Hacia el sur llegó incluso a la Guyana, todavía en territorio francés, y al norte todo el valle del Mississippi, hasta llegar al territorio que conocemos por Quebec. Pues a lo largo de los siguientes siglos, esa política y esa geografía caribeña se vio bastante desestabilizada, todo lo que es un reflejo de lo que pasaba en Europa. Esas guerras de potencias europeas se reflejaban en las islas. Y así esos territorios pues iban pasando de manos de los franceses a los británicos, se dieron a España en la zona de la Luisiana, que luego se incorporó a Estados Unidos, y así pues se fue configurando, ¿no?, ese mapa multicolonial en este territorio caribeño. Hay que destacar, obviamente, por nuestra cercanía, sobre todo en nuestra vecindad con Haití, hay que destacar que Haití llegó a ser la colonia más rica del siglo XVII-XVIII. Y realmente un caso inédito, sin precedente, es que fue una revolución de esclavos que desencadenó en la primera independencia de un pueblo, de una nación
negra. O sea que todo esto está pasando en el Caribe, ¿no? Pero más allá de los conflictos y de las fronteras imperiales, en las islas caribeñas se iba cuajando algo, se iba gestando algo distinto, una experiencia histórica y cultural que iba más allá de una simple relación corona y criollo, ¿no? Era esa mezcla, ¿no? de culturas y de raíces que iban conformando algo distinto a lo que lo fundó, a lo que lo consolidó. Y ese matiz lo vamos a tratar ahora a través de Edouard Glissant. Edouard Glissant es un martiniqués pensador que vale mucho la pena mencionar en el día de hoy, porque dialoga de una manera muy estrecha con todos estos procesos históricos, ¿no? que conformaron el Caribe, pero también muy en especial con la literatura de Maurice Ondé. Y voy a citar algunas frases, obviamente muy por arriba, que van a dar contexto y van a dar un poco de marco teórico a lo que Jenny dentro de poco va a caer, ¿no? En el tema que vamos a caer. Pensemos en esta frase. La identidad, esto de Glissant, obviamente, la identidad no es raíz única, es raíz en relación. Con esta idea cuestiona una concepción muy extendida de la identidad, aquella que imagina algo como la raíz de un árbol, ¿no? Algo que tiene un solo eje. Las identidades están conformadas de muchas raíces, ¿no? Por ejemplo, es imposible entender una identidad caribeña que venga de una sola rama, sobre todo con estas diferencias radicales que nos conforman. Lo autóctono, los pueblos originarios, me refiero, lo africano, lo europeo, todo esto que nosotros llamamos mestizaje y que Glissant trabaja como criollismo, es esa mezcla, creía que era alguien que estaba haciendo un comentario, más inclusive una mezcla o un choque, es algo nuevo, distinto a lo que lo creó. El pensamiento del archipiélago, dice Glissant, se opone al pensamiento continental. El pensamiento continental, que también es algo que él refuta, es aquello que es sólido, cerrado, que trata de unificar, que trata de compactar. El pensamiento archipiélago, dice Glissant, entiende que la unidad dentro de una gran diversidad. Entonces, esta idea de criollización, ¿no? De ser diferentes dentro de la unidad, es algo que también Jenny va probablemente a referir en algún momento dado. Ese proceso en el cual el encuentro de posturas distintas surge, como le he dicho, algo absolutamente nuevo e inédito, otra forma de ver la vida, otra forma de pensar, otra forma de reconocernos. Pues hay algo importantísimo también, es la historia de la plantación, ese sistema económico que en las colonias francesas, más incluso inglesas también, menos en el caso de la colonia española, esas plantaciones pues traen también una jerarquización de la raza, unas heridas históricas tremendas de violencia
vida era reducidísima, 7 u 8 años a lo sumo, por lo cual hay una fragmentación también en la memoria, en ese recuento de la historia, que fragmentada, y esa interrupción de la lengua, ¿no? Esa lengua que viene de África, pues tiene que adaptarse a otras realidades, a otros escenarios, y lo que surge de ahí es una lengua, el criollo, una lengua nueva incluso. Entonces me estoy yendo un poquito como por las ramas, y quiero volver un poquito y recoger hacia Mariscondé. Y llegamos pues el territorio, ¿no?, de Martinica y Guadalupe, que son los territorios que conserva hoy todavía la Francia, y es un territorio archipiélago, es un territorio donde convergen distintas personas de toda parte del mundo, primero África, obviamente, luego Europa, pero más tarde Medio Oriente, Asia, y eso es el territorio multicultural que se va mestizando, criollizando, y nos da pues este nuevo ser humano. ¿Qué tenemos que aprender de nosotros como hispanohablantes del Caribe? Pues vernos reflejados en una historia que converge en esas colonizaciones, en esos imperios, en esos sincretismos, en esos criollismos, y entender que el Caribe es múltiple, el Caribe es diverso, el mar nos une, el mar también nos separa, pero lo que nos hace todavía más Caribe es ese tránsito, ¿no? Ese ir y regresar, este movimiento que hay no nada más entre las islas, como vamos a ver en la deseada, sino también ese ida y vuelta de la madre patria hacia América y viceversa. Entonces hay muchísimas facetas que no podemos seguir hablando como un marco, pero quise traerle estos pequeños, espolvorear un poco la conversación. Y ahora, por supuesto, el plato fuerte, le doy la palabra a Jenny para que haga su presentación. Muy buenas noches, ¿se escucha bien, verdad? Sí. Estimados y estimadas, gracias por acompañarnos esta noche. Le damos la bienvenida. Una vez más, el amor compartido por la literatura vuelve a unir, y en esta ocasión lo hace para que dialoguemos y reflexionemos sobre la obra de una de las grandes voces de la literatura caribeña, que es Mariscondé. Intenté aprenderme el nombre en francés, pero ahí vamos. Quiero comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a Yulisa, quien me ha invitado muy generosamente a recorrer este camino junto a ella. Para mí es un verdadero honor, Yulisa, estar aquí compartiendo este escenario contigo. Y agradezco especialmente la contextualización que tú has ofrecido sobre el Caribe, pues me sirve a mí de base fundamental para el análisis que voy a compartir con ustedes en breve. La presencia de la obra de Mariscondé en lengua española se debe, y esto es muy bueno destacarlo, creo que es justo destacarlo, en gran medida a la labor de Marta Asunción Alonso, que es la traductora y estudiosa de su obra. Durante su estancia como docente en Guadalupe, Alonso descubrió a Condé en
en librerías locales, donde constató la escasa presencia que había, y no es tan raro, de escritoras ya publicadas. En este primer encuentro fue decisivo, no solo tradujo su obra, sino que de hecho tiene una tesis doctoral que ustedes pueden encontrar en la web, titulada Negritud, Sororidad y Memoria, Poéticas y Políticas de la Diferencia en la Narrativa de Maryse Condé. Aquí estudia pues su narrativa, pero no solamente eso, sino que mantuvo una relación muy cercana con Condé durante todo este tiempo hasta su muerte en el 2024. Y puntualizó esto porque es justo ella que da a conocer a esta escritora a la editorial Impedimenta, que es quien publica su obra. Y hay algo muy curioso, si se puede decir así, y es que ella, el primer libro que le presenta es justo La Deseada. Sin embargo, cuando comienzan a ver sus demás obras, les insto a leerlas, como es Corazón que ríe y Corazón que llora, y también la Vida sin maquillaje, ¿cierto? Que son dos obras autobiográficas. La editorial entendió era preferible que los lectores iniciaran con estas lecturas para conocer un poquito más sobre esta escritora, y entonces iniciar con La Deseada. Mi aproximación a La Deseada entonces se apoya, entre otras fuentes, en entrevistas y reflexiones de esta traductora, y la traducción, quien ya leyó la obra puede ver, fue genial. Yo sé que doña Lisset va a hablar algo de eso o lo va a comentar, y ha sido clave para comprender pues también la complejidad que tiene este texto. La Deseada fue publicada en el 1997 y galardonada con el premio Carvet del Caribe del Todo Mundo. Es una novela bastante intensa, incómoda y profundamente reveladora. En ella Condé se adentra sin ningún tipo de concesiones en las preguntas, como mencionó Yulisa, sobre el origen, la filiación y identidad. Más allá de los secretos familiares, las medias verdades y los silencios se pueden heredar. No estamos, y esto es para quienes no han leído la novela, ante una novela convencional. Aquí el origen no funciona como un punto de partida claro, ni como una verdad a la que se regresa, sino como una zona que es muy oscura, es muy fragmentada y hasta cierto punto un tanto traumática. Desde el prólogo, la novela entonces va a plantear una pregunta que es radical. ¿Qué sucede cuando se crece sin una historia que contar? Y me voy a permitir leer, para aquellos que no tuvieron la oportunidad de leer la obra o no saben de qué trata, para que puedan entonces entender más estas reflexiones que estoy compartiendo con ustedes, el prólogo. Dice: La Deseada, Maryse Condé responde a estas preguntas que acabo de mencionar a través del relato de 3 generaciones de mujeres isquileñas unidas por la fuerza de la sangre, los abusos y la violencia. Esta novela es también el viaje que inicia Marie Noel desde Guadalupe hasta Francia, pasando por Estados Unidos, para unir las piezas del puzzle de su individualidad, dejando a un lado las presiones de su madre Reinalda, de su abuela Nina y de su nodriza Ranex. Con maternidades no deseadas y hombres de dudosa moral, La Deseada responde a un grito muy particular. Solo desde la invención de un lenguaje propio se empieza a vivir. Entonces, dicho esto, a continuación vamos a reflexionar un poco sobre el horizonte de La Deseada. En cuanto a su ubicación literaria y cultural, ya Yulisa nos contextualizó bastante. La Deseada se inscribe dentro de la literatura caribeña francófona, que reflexiona de manera crítica sobre los procesos de construcción de la identidad en contextos que están atravesados sobre esas experiencias coloniales y postcoloniales. En esta tradición literaria, la identidad, y esto es una parte muy importante, no aparece como un dato fijo, heredado o estable, sino como una configuración siempre inacabada, marcada por la historia, la memoria y el desplazamiento. Y me voy a permitir leer la página 190. Para poner un poco en contexto lo que les acabo de exponer sobre esa parte de la identidad.
La identidad no es un traje perdido que un buen día reaparece en el armario. Hiciera lo que hiciera, esto es Marinoel, ya nunca más sería una guadalupeña de pura cepa. En ese momento intervino Judes Anuez, que hasta entonces había permanecido silencioso, como ausente, en un rincón de la terraza. ¿Qué significaba ser una auténtica guadalupeña? Maris Bordé nos sitúa desde este lugar ante una concepción de la identidad profundamente problemática. La novela pone en escena cómo la experiencia del exilio, atravesada por factores de raza, de género, factores sociales y de migración, hace visible la dificultad de pertenecer plenamente a un solo lugar. No se trata únicamente de cambiar el espacio geográfico, que lo vamos a ver en la novela, sino de evitar una constante sensación de desajuste. Y es justo esa sensación que va a vivir Marinoel durante toda la novela. Es como que no encaja en ninguna parte. En ese sentido, la búsqueda que emprende la protagonista no puede leerse solo como un recorrido íntimo y biográfico. Su itinerario personal va a funcionar también como una reflexión un poco más amplia sobre la fragilidad de toda identidad en aquellas sociedades que están marcadas por el desarraigo, a lo cual nos vamos a referir un poquito más adelante porque es uno de los temas más centrales de esta novela. Y también por una herencia colonial que sigue operando, incluso cuando en la novela no se le va a nombrar tan explícitamente. Dentro de los elementos de lectura hay dos que tenemos que tomar muy en consideración. Esa verdad fragmentada que va a tocar a todos los personajes y también esa polifonía en su estructura que hace a los lectores, nos reta. No es lo mismo un narrador omnisciente, una sola verdad, una sola versión de todas estas voces que están en nuestras mentes. La historia no se organiza entonces a partir de una voz omnisciente que Odenia explica los hechos, que lo acabo de decir, lo cual hace muchísimo más fácil la lectura en muchos casos, sino que se construye a través de relatos parciales, memorias indirectas y testimonios fragmentarios que en muchos casos lamentablemente se contradicen muchísimo. Y quiero leerles en la página 229, quien tenga su libro que guste buscar. Ya en este punto de la historia, Marinoel, no quiero dar muchos spoilers, tiene la versión de Reinalda la madre y de Nina la abuela. Y ella reflexiona en lo siguiente. Una historia así tiene que ser verdad. Detalles como esos no pueden inventarse. Sin embargo, una de las dos mujeres miente descaradamente. ¿Cuál? ¿Sería Renata? ¿Sería Nina? Marinoel no sabía por quién decantarse y se temía que nunca tendría respuesta a sus preguntas. Esta multiplicidad de voces no se puede ver solo como un recurso formal que hace la autora, sino que cumple, y esto es muy importante tenerlo claro a la hora de la lectura para entenderlo un poco mejor, una doble función. Por un lado, tiene una función obviamente claramente narrativa, ya que va a mantener la intriga, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, en torno al origen de la protagonista, y esto es lo que sostiene la atención del relato. El lector va a avanzar con versiones incompletas, intentando recomponer su historia, que nunca termina de cerrarse de todo, porque cuando ya tú crees que tienes la versión real de los hechos, te das cuenta que no. Pero al mismo tiempo, esta es la otra parte, esta polifonía cumple una función que es muy simbólica, por lo tanto un poquito más profunda. A través de ella, Condé representa la imposibilidad de acceder a una verdad única y estable sobre la identidad, que lo mencionaba Yulisa. Cada voz entonces aporta una perspectiva totalmente distinta, que va a estar sesgada por sus intereses, por sus recuerdos, por sus afectos, lo que cumple la construcción de un relato definitivo y transparente, lo que lo impide, perdón. Siguiendo con esa estructura narrativa, en cuanto a la trama, el núcleo argumental definitivamente
definitivamente es la búsqueda de Marinoel hacia ese origen, de dónde viene, quién es el padre, qué pasó, cuál es su genealogía. Entonces, esa trama se articula de manera clara en torno a ese conflicto central, la búsqueda, ¿verdad?, de ese origen, y en particular ese vacío que la rodea por no saber quién es su padre, pero también por ese rechazo tan persistente de la madre, que eso es algo que vamos a tocar más adelante. Entonces, no se trata de un enigma familiar simplemente, sino de una herida que es lo que va a estructurar toda la narración. Pero esa herida va a sangrar durante toda la lectura y va a condicionar el desarrollo de ese personaje. Desde la infancia, sin hacer mucho spoiler, Marinoel crece marcada por la ausencia, pero también por el silencio. La falta de respuestas claras sobre su origen no es un dato secundario, sino un punto de partida, y esto a nivel de estructura de ese conflicto narrativo que vamos a ver en la novela. La protagonista vive rodeada de versiones parciales, relatos contradictorios, verdades a medias, que impiden entonces la construcción de una historia personal y coherente, y una historia que ella pueda adueñarse, apropiarse de ella. Pero por otro lado, la novela adopta la forma de una búsqueda progresiva e insistente, yo diría que casi detectivesca, no sé si quién de delirio, de persecución, en la que cada intento de esclarecimiento abre nuevas zonas de incertidumbre. Tal es el caso cuando ella se entrevista con Nina, cuando uno entiende que ya va a saber la verdad de todo y termina, yo diría que peor. Ahora bien, Marinoel no se limita a interrogar el pasado, y este es un punto muy importante. Ella se va a desplazar, se aleja, cruza océanos, cruza mares, Guadalupe, Francia, Estados Unidos, y buscando detrás de esa respuesta que nunca va a llegar del todo. A lo largo de la trama, el conflicto se intensifica a través de esas relaciones y esas dinámicas familiares, especialmente esa relación con su madre Reinalda, que lejos de ofrecer protección o sentido de pertenencia, esta figura concentra lo que es el rechazo, hay una violencia emocional y un halo de misterio en este personaje de Reinalda que voy a mencionar más adelante, que no vamos a llegar a descifrar nunca. De manera que la imposibilidad de acceder a una vena materna estable se convierte en uno de los núcleos más dolorosos del relato y en un obstáculo permanente para la construcción de esa identidad de la protagonista. Entonces, La Deseada propone, para concluir con la parte de la trama, un conflicto que no se resuelve, sino que solo lo que te resta es asimilarlo de que eso es así. La búsqueda de ese origen no va a conducir a una respuesta concluyente, sino a la conciencia de que la identidad se construye en tensión por la falta que hay. La novela convierte... La identidad se construye en tensión con la falta. La novela convierte esa herida inicial, a la que mencioné, en el verdadero mundo del relato y al mismo tiempo en su sentido más profundo. Otro aspecto a tomar en cuenta en cuanto a la estructura del texto es esa circularidad, ese retorno. El relato comienza y concluye en ese espacio antillano, lo que refuerza la idea de que el origen, y esto lo tenía muy claro Maris, porque al final en el texto hay muchos matices de ella, no es un lugar romántico al que se vuelve sanado, restablecido, sino un núcleo de conflictos que a uno lo que le resta es reinterpretar. Y aunque el texto no necesita enumerar giros de modo exhaustivo, es importante notar que la dinámica narrativa va a enfatizar esos retornos, esos desplazamientos, esos regresos que van a disparar los recuerdos y rodean las hipótesis iniciales, reforzando la idea de que el retorno no cura, sino que abre la herida en una comprensión más compleja en el caso de este texto. Y esto lo podemos constatar, como dije anteriormente, en ese encuentro de Nina con Marinoel, pero también el encuentro de Marinoel con Ludovic, y en todos esos encuentros que ella tiene a lo largo de la novela, podemos ver este aspecto. Señalar también este aspecto ya a nivel como de estructura, que es muy importante señalarlo, ese suspenso y esa intriga que no quisiera dejar como pasar de largo, porque aunque no es una novela, un género policial, sin embargo la autora sí recurre a
muchos procedimientos propios de la narrativa que tienen que ver con esa intriga. Por ejemplo, esas cartas fragmentarias, y por ejemplo la que le deja Reinalda, la que le envía Reinalda a Aranelis, también esos recuerdos incompletos, esas contradicciones entre versiones, le dan como ese halo de esos testimonios también parciales, le dan como ese halo de intriga. Entonces, la tensión narrativa no se va a articular en torno a la pregunta clásica que nos hacemos cuando vemos una película o una novela: ¿quién lo mató? ¿Quién es el asesino? ¿Quién lo hizo? Esa no es la parte. ¿Quién es? Exacto. O sea, uno lo que se pregunta es ¿qué fue lo que pasó realmente? Y eso es uno lo que quiere saber como lector: ¿quién tiene la verdad? ¿Qué fue lo que pasó? El suspense entonces no apunta a una revelación espectacular, sino a la lenta exposición de las huellas que los silencios, los abandonos y las decisiones no dichas han dejado en los personajes. Dentro de la estructura narrativa entonces también vamos a mencionar, muy importante, los espacios y el tiempo. Los espacios como horizonte: Guadalupe, Francia, Estados Unidos, que fueron los mismos espacios que Maryse Condé en su vida recorrió. A Marie-Noël solamente le faltó África porque no quiso ir, porque Maryse Condé no quiso ir, se quedaron esperándola, pero fue el mismo recorrido que la autora también hace. Entonces, el itinerario de la protagonista traza un arco geográfico y simbólico que es muy significativo. Se va a desplazar en estos espacios que, ojo, no funcionan solo como escenario, sino como verdaderos horizontes del sentido de lo que va a ser la construcción de la identidad. Por ejemplo, Guadalupe aparece como el lugar de origen, de la raíz, como ahí donde Marie-Noël enterró la placenta al lado del árbol, para quedar ahí por siempre. Entonces, no se va a tratar de un origen idealizado, sino de un territorio que va a estar marcado por muchos aspectos. Francia, por su parte, se presenta asociada a esa asimilación y al choque racial y social. Es el espacio donde la promesa de integración va a revelar sus límites y donde la diferencia se vuelve más visible. Si tienen la oportunidad de leer Corazón que ríe, Corazón que llora, ahí van a ver todo lo que cuenta la autora, cómo ellos, siendo los llamados supernegros en Guadalupe, llegan a Francia y se dan cuenta que igual no son ni de Guadalupe porque no hablan en criollo, hablan su francés, pero en Francia hablan francés y tampoco son franceses. Es un poco un trabalengua, pero es una ironía en realidad. Y por último, Estados Unidos encarna la ilusión de movilidad y reinvención, pero también el límite del llamado sueño migratorio, que no logra colmar las expectativas en esta protagonista de pertenencia ni tampoco de plenitud. A esta geografía fragmentada, entonces también hay un tiempo narrativo no lineal. La novela avanza mediante retornos al pasado, esos flashbacks, esos recuerdos reconstruidos, esos relatos inciertos. Esta estructura reproduce formalmente el estado psicológico de la protagonista. ¿Cuál es el estado psicológico de la protagonista? Una vida hecha de fragmentos que no logran de encajar del todo. Dicho entonces todo lo anterior, entiendo importante comentar brevemente cuál es el estilo narrativo de Maryse Condé, porque estoy segura que si leen El Deseado o después de esta tertulia van a querer seguir leyendo pues todas sus obras. Primeramente, y algo que mencionó Penélope, que no está aquí, es el uso de esa sensibilidad poética discreta, especialmente cuando ella va a evocar esas descripciones del Caribe. Ella no va a idealizar el paisaje, ni lo va a poner tampoco en la lectura como una mera decoración. Lo va a como una mera decoración. Lo presenta como una tensión casi sigilosa, dejando que el entorno acompañe los estados emocionales de los personajes, pero tampoco sí interponerse sobre ellos. Le leeré en la página 151 para poner un ejemplo de esto, de esas descripciones tan hermosas que ella hace, sobre todo de la isla, pero también en Francia. Sí, vamos a buscar. Ella dice: el cielo triste
septiembre se iluminó bruscamente ese día. Las nubes levantaron su velo promiso sobre la isla de Dominica y dejaron paso a la claridad agonizante del sol. La negrura no tardaría en apresar a la Pont entre sus garras hasta que volviera a hacerse la luz. Diera comienzo un nuevo día y el mañana tomara el relevo del presente, sin preocuparse por si Ranels estaba o no allí para ver. Eso fue cuando Marie Noël vuelve a Guadalupe por la muerte de Ranels. Es una prosa sobre contenida. Ella va a evitar deliberadamente el sentimentalismo. No es una novela sentimental, es una novela que va a abordar esas experiencias muy profundas, dolorosas, como el abandono, la violencia, la pérdida, pero de una manera muy medida, que confía más en la fuerza de los hechos y de las voces que en la emoción explícita. Y por último, de los aspectos a destacar, sé que son muchísimos más, es ese tono grave y reflexivo que busca persistentemente en consonancia con los temas que atraviesan la historia. No hay estridencias, no hay dramatizaciones innecesarias. Lo que domina en Maryse Condé es una mirada muy lúcida, a veces dura, es cierto, pero yo diría que muy profundamente humana. Para Marta Asunción Alonso, para cerrar esta parte, la originalidad de Maryse Condé como creadora no cabe en ningún cajón. Y cito lo que dice ella. Y es maravilloso que así sea. Se nutre de un imaginario abierto, híbrido, nómada, de fronteras porosas a todo tipo de aportes y radicalmente libre, pues no precisa forzar el sentimiento de pertenencia a ningún colectivo. De hecho, yo diría que uno de los aspectos que precisamente define la literatura condeana es esta búsqueda de identidad propia al margen de la pertenencia de cualquier grupo. Dicho esto, vamos a pasar a una parte bastante interesante y es tratar de analizar muy brevemente estos 4 personajes femeninos centrales de la obra. Marie Noël, que representa, como dije anteriormente, esa identidad fragmentada, encarna la figura de la hija no deseada y asócienlo un poquito con el título. Sí. Marcada desde el origen por el rechazo materno y la ausencia del padre, hace su trayectoria virtual que mencioné anteriormente. Es también un viaje interior en busca de un relato propio que no dependa de las versiones tan contradictorias que hay en la. Desde el punto de vista psicológico, y no quiero adentrarme mucho ahí, pero igual lo comento, Marie Noël vive una ruptura identitaria permanente, no pertenece de todo a ningún lugar, ni tiene una genealogía tampoco propia. Entonces, Condé construye así un personaje femenino, que esto sí es muy importante, que va a representar esa equidad postcolonial, donde raza, género y migración se van a superponer. Pero la necesidad de conocer al padre, menos que una búsqueda patriarcal, es un intento de cerrar el vacío narrativo de su origen. Además, Marie Condé representa al sujeto marcado por la carencia, y esto lo vemos a viva lectura. Su identidad se define inicialmente por lo que no tiene. No tiene un padre conocido, no tiene una madre amorosa, no tiene una familia, un linaje, no tiene ni siquiera una historia coherente. Entonces, literariamente, Marie Noël es una figura de lo que llamamos en literatura el yo incompleto, cuya subjetividad se construye en una tensión entre lo que otros dicen de ella y lo que ella narra de sí misma. Y vamos a leer no vamos a leer. Continuamos con Reinalda. Reinalda es la madre biológica de Marie Noël. Representa definitivamente, no sé para ustedes, una de las figuras más incómodas, más no odiándola, pero más punzantes, sí, como lector de Sara de Ala, y hacer como que habla, di lo que sea. Dice doña Liste que
Es una mujer que rechaza la maternidad. Yo supongo que no quedó, que no tenemos duda de eso. Yo pienso que su crueldad no es gratuita, sino porque el embarazo para ella simboliza un truncamiento de su deseo de huida, de ascenso social, lo cual se deja ver desde el inicio del texto. La maternidad aparece aquí como una imposición social y no como un destino natural. No sé si les suena eso. Y en la página 18 podemos ver eso que acabo de mencionar cuando ella le dice a Clarialta. Antes de marcharse, Reinalda le confió a Clarialta que no entraba en sus planes pasarse la vida de criado. Se proponía estudiar y llegar a ser alguien en la vida. Y leo esto para defenderla un poquito, porque como está al principio, después vamos un poquito más adelante y olvidamos esa parte de que ella lo dice desde un principio. Debo también aclarar que Reinalda no es presentada como un monstruo, o sea, Maris no la presenta a ella como un monstruo, sino como una mujer que internaliza valores de éxito, su blanqueamiento cultural y una clara negación de sus raíces. Y en términos ya simbológicos va a representar ese rechazo del pasado. Yo mandé a buscar a mi hija por una carta. La hija está grave en un sanatorio, yo nunca la voy a ver, pero le mando su cheque mensualmente. Y también representa la ilusión de que la ruptura con el origen garantiza la libertad. Una ilusión que la novela se va a encargar de desmontar. Y por otro lado, en términos también literarios, encarna la ruptura del mito materno. Del mito materno. No es una madre protectora ni redentora, sino una figura muy ambigua. Muy interesante. Y muy interesante, sí, definitivamente. Nina es la memoria endurecida y hasta un poquito tóxica. Es la abuela de Marie Noel y va a ocupar el lugar de esa memoria oscura, de esa memoria que hiere, aislada, resentida y también muy contradictoria, pero también es depositaria de secretos que van a contaminar esa genealogía. Nina no va a proteger a sus descendientes, ella va a administrar el poder como el silencio como poder, va a manipular la verdad y sobre todo, y ya esto es algo totalmente psicológico, que va a perpetuar ese trauma que viene de generación en generación en lugar de suavizarlo. De hecho, en la página 211, Nina le dice a Marie Noel: nunca deseé a aquella niña, o sea, su hija, mi única hija, nunca quise a Reinalda. Y, bueno, esa es la parte. También Nina representa a las mujeres que, privadas de herramientas para transformar su sufrimiento, lo heredan como arma. Porque recordemos, Nina no fue a la escuela, Nina no estudió, Marie Noel sí, Reinalda también, exacto, fue víctima de una violación. Entonces, dice Judith, víctima y victimaria. sí, así es. En ella se ve con claridad cómo el trauma no elaborado, y no mis respetos, ¿verdad? No quiero entrar en esa parte, se convierte entonces como una herida emocional que va a ser devastadora para sus descendientes. Yo tenía una nota de esto, puede abundar más doña Rosa, pero no pudo venir aquí. Ranelis, y decimos de que la maternidad afectiva y el cuidado, eso es lo que representa. Es la maternidad también biológica fallida, me avisa, se escucha bien ahí. Perfecto, gracias, señora Gisela. Aunque pertenece a una posición social subalterna, es el personaje que proporciona a Marie Noel una primera experiencia de amor y protección. Sin embargo, notemos esta genialidad de la autora, con evita idealizarla, como idealizamos a las madres, ¿verdad? No sé si captaron ustedes ese aspecto en la lectura. Ranelis también proyecta sus frustraciones y sus anhelos no cumplidos sobre la niña, sobre Marie Noel. Su maternidad es reparadora, pero no exenta de dependencia emocional.
Aún así, simboliza la posibilidad de vínculos femeninos no biológicos como forma de resistencia frente al abandono estructural que se presenta. Y aquí vamos a leer, en la página 24, que es cuando nuestra querida Reinalda le envía la carta de que se va a llevar a Manuel, que dice: Ranelis cayó redondo. Las vecinas acudieron en tropel y le frotaron las sienes y las muñecas con alcohol de alcanfor. Cuando volvió en sí, rompió a llorar desconsolada, a gemir en voz alta y a increpar al destino. No se había pasado 10 años criando y adorando a aquella niña para enviársela de vuelta ahora, lo mismo que un paquete, a la desalmada que había sido capaz de abandonar en defensa de su sueño. ¿Quién de las dos era la verdadera madre de la niña? ¿La que la cuidó durante el sarampión, la viruela y la otitis, o la que se hacía la interesante infancia? Soy dice. En definitiva, en la deseada, Marisconde construye personajes femeninos muy complejos que desmontan cualquier lectura sentimental de la maternidad o la sororidad. Aquí no hay sororidad de ningún tipo, ni agua con Marinoel, no lo vamos a encontrar por lo menos. Ah, sí, es verdad. Bueno, sí, tienes razón. Hay un interés también ahí. Hay una fricción. Una fricción. Sí. Pero qué interesante que eso que nos define como mujer, esa sororidad, ahí realmente ella lo echa al suelo, ella descompone eso, nos presenta como, ¿verdad? Como mujeres con mucho dolor y esa incapacidad de vincularse con el otro. Y es interesante eso, una novela donde todo se compone a partir de aquí. Nadie se vincula con cada tiempo. Sí, yo pienso que es así, dice también. Y ya en cuanto a este aspecto, es importante resaltar que en todas las mujeres hay algo de Marisconde. Claro. O sea, en todas. Por falta de tiempo no lo voy a señalar, pero por ejemplo en el caso de Nina, de Ranelis, que era cocinera en una fonda. Ella tiene un libro dedicado a su abuela, donde ella va a unir lo que es la creación literaria con la cocina. Lo tengo ahí en carpeta para leer. Temas centrales. Son 3 extraídos, pero sabemos que son mucho más. Y se trata de primero la maternidad no deseada, ese amor, rechazo y mandato social que lo vamos a ver ahí trabajando en la novela. Y uno de los ejes más duros de la novela es precisamente eso, pero que es presentado sin ningún tipo de idealización. La autora aborda la maternidad no como una experiencia necesariamente redentora, la verdad que no lo es, sino como un espacio atravesado por tensiones, frustraciones y en muchos casos por mucha violencia emocional. Y yo quiero traerle esto, son varios extractos de lo que piensan cada una. Piensa madre de la abuela de la hija, y es algo un poco cruel, pero bastante interesante. Por ejemplo, decía, yo creo que él está ahí. Es una alarma y está en mi cartera y dice así. Y Marinoel comprendió lo que significaba semejante mirada, y ya están en Francia. Posesión. Comprendió que Reinalda, tras expulsarla, tras abandonarla durante 10 años por razones secretas que solo ella conocía y que ni de lejos se parecían al amor, no pensaba volver a separarse de él bajo ningún consejo. En la 65,
Dice Reinaldo: yo lo odiaba y también a mi madre. De hecho, no sé a quién de los dos odiaba más. Fantaseaba con matarlos de la manera más atroz y sanguinaria. Soñaba con incontables maneras de torturarlos, hacerlos sufrir infinitamente por nosotros. Eso decía. Está hablando de su mamá y El amante. En la novela la protagonista crece bajo una, siguiendo con el tema de la maternidad, con una fragmentación y ruptura, porque ella es criada por una nodriza que sí desea un hijo, mientras que la madre biológica parece asociada al abandono y al deseo de rehacer su vida lejos, en este caso en París. Esta oposición instala un conflicto clave en la trama, que es la maternidad entendida no como elección libre, sino como un mandato social. Y el amor materno no se presenta como algo automático ni garantizado, sino como una experiencia profundamente ambigua. De hecho, Reinaldo tenía el mismo sentimiento con sus 3 hijos, incluyendo el último, porque ella lo dice: yo estoy embarazada, no era yo que lo quería, era Ludovico. Entonces así, Condé cuestiona una de las narrativas más arraigadas en torno a la maternidad, la idea de que toda madre desea, ama y protege a su hijo de manera natural. En el texto, el rechazo materno deja una marca profunda en la subjetividad de la protagonista y se convierte en una de las heridas centrales de esa búsqueda de identidad que mencioné al principio. Entonces, no es casual que este tema aparezca de forma reiterada en la obra de Condé. De hecho, varias de sus narraciones inician con un parto, describiendo un parto, incluyendo un corazón que llora. Y la propia autora ha señalado en distintas ocasiones que la inspiración de la deseada está vinculada a relatos muy cercanos. Ella dijo en muchas entrevistas que era muy sensible a ese abandono que sufren tantos niños, y abandono materno, violencia, incesto y maternidades no deseadas. En ese sentido, la novela no propone una condena individual de las madres, sino una reflexión más amplia sobre las condiciones sociales, económicas y simbólicas que pesan sobre la maternidad. También tenemos lo que es la parte del exilio y el desarraigo como herida existencial. Ese desplazamiento geográfico que mencioné anteriormente no se presenta como una simple historia de movilidad, progreso o ascenso social. Por el contrario, la autora va a construir el exilio como una experiencia de extrañamiento muy profundo que afecta no solo el lugar que se habita, sino sobre todo la manera en que la protagonista se percibe a sí misma y se inscribe en esa genealogía afectiva y simbólica. En cuanto a la memoria y la narración, que es otro de los grandes ejes temáticos de la novela, es entendida como un archivo neutral del pasado, en este caso no, sino como un espacio de disputa entre estos personajes que comparten un linaje, la abuela, la madre, la hija, y que van a sostener diferentes relatos, que cada quien va a contar desde su posición esta historia. La protagonista entonces aprende así que recordar también es reconstruir. La memoria no garantiza la verdad, sino que la va a moldear. Y esta toma de conciencia convierte la búsqueda del pasado en un ejercicio crítico. No se trata solo de escuchar, sino de comparar, de dudar y leer entre silencios. Y es justo lo que va a intentar hacer Marie Noël durante todo la trama. Como conclusión, a lo largo de la deseada, Maryse Condé construye una novela que se resiste a toda forma de cierre tranquilizador. El que no la ha leído, sepa que no va a encontrar final, no hay un final feliz, no hay paz y nada de eso. Ni el exilio, ni el retorno, ni la reconstrucción del pasado ofrecen a la protagonista una resolución definitiva. Por el contrario, la obra nos sitúa frente a una experiencia persistente de inestabilidad, donde identidad, memoria y pertenencia permanecen siempre en tensión. Uno de los aportes más significativos de la novela es su manera de concebir la memoria, no como restitución del origen, sino como un espacio de conflicto que va a estar atravesado por silencios, versiones y secretos heredados. También la novela muestra con claridad que no hay pertenencia sin relato, pero también que no todo el relato es justo ni preparador. Madre, abuela y nodriza transmiten memorias
relaciones parciales, el ego de ofrecer un cobijo, muchas veces se le produce esa violencia y ese abandono. Entonces, frente a este panorama, y para concluir, la deseada no propone una reconciliación final ni una verdad última sobre el origen. Su apuesta es más sutil y quizás más radical. La posibilidad de apropiarse del derecho a narrarse, aun sabiendo que ese relato sea incompleto, provisional y atravesado por la duda. La identidad en la novela no se descubre como esencia oculta, sino que se construye como ejercicio continuo de interpretación y resistencia. Desde esta perspectiva, Maris Condé entonces nos invita a repensar la memoria caribeña no como un lugar de nostalgia, sino como un territorio crítico. Un espacio donde el pasado no se idealiza, pero tampoco se niega, donde narrar se convierte en una forma de supervivencia frente al silencio impuesto por la historia, la familia y la herencia colonial. Muchísimas gracias. Gracias, Jenny, por este planteamiento. Se quedan muchas cosas afuera, y qué bueno, porque la novela tiene tantas capas como lecturas se hayan hecho, ¿no? Interpretaciones. Pero sí quiero rápidamente pues pasar la palabra a que tenga alguna opinión, algún comentario que hacer. Yo tengo muchísimo, pero no quiero monopolizar. Y la Lina. Las dos Gilda y Gilda. Hola, buenas noches. Solo quiero agregar para que no seamos tan radicalmente duras con la madre, que la novela está atravesada por colonialismo, explotación y abuso. Era una madre adolescente, en consecuencia, era una chiquilla que había sido violada y sometida a abusos tales como ser encontrada en el mar a punto de morir. Entonces no estamos hablando desde ninguna perspectiva de maternidad deseada y idealizada, sino de una chica absolutamente abusada, como sigue pasando en nuestro país hoy en día. No sé si vieron un titular de 67, creo, adolescentes que Menores de 15 años. Tuvieron hijos, hijas, antes de los 15 años en un solo mes en República Dominicana. Y según la ley nacional, son 67 adolescentes que fueron violadas, porque nuestra ley dice que eso es violación. Entonces, imagínense en la obra que está vista desde el colonialismo y la explotación, cuál era la vida y cuál era el ideal de maternidad que podría tener Reinalda. No estoy justificando a Reinalda, sino dando un crisol desde el que también mirarla para no ser tan duras con ellas que lleguemos a odiarla. Quizás ella también estaba en una búsqueda de identidad, que simplemente ella no era la protagonista, entonces no nos centramos en verlo desde la compasión hacia ella, porque por lo regular donde generamos la compasión es hacia el personaje protagónico, pero quizás ella también merece y amerita una mirada compasiva. Hola. A mí me llama la atención y creo que ¿Se escucha? me llama una reflexión, me llama la atención que todas creo que comparten algo de que se sienten que no merecen ser amadas. Porque María Noel, ella no recibe el amor del Urique, sino que ella siente que él le quiere pena. Ella siempre pone una muralla. Ella no deja que traspasen esa muralla. Solo con los niños ella se permite cierta apertura, pero ella es incapaz de llegar a amar, porque ella, y el título inclusive es una ironía, la deseada. Ella no es deseada, su mamá no fue deseada, Nina probablemente tampoco fue deseada, pero
son diferentes perspectivas de la misma mujer, porque todas están enfrentando el mismo dolor, no sentirse amadas, no sentirse comprendidas. Entonces todas lo expresan en diferentes, no importa que cambien de territorio, no importa que cambien de clase social, que tengas éxito económico, si no te sientes querida, no te sientes que vale, no encuentras el valor propio en una sociedad, entonces no importa que te rodee el éxito, que logres escalar, que logres progresar, que te cambies de continente, arrastras ese dolor y esa carencia donde quiera que vayas. Entonces, ese es uno de los aprendizajes que me dejó. Excelente. Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias, muy interesante. Clarice Hernández, yo conocí esta actividad por Cultural Heart, que es una página que tengo en hobby, donde publico eventos culturales. Me parece interesante porque tengo Hay que seguir. Todo el mundo seguirlo. gracias. Tengo muchas amigas, yo no tengo hijos, entonces tengo muchas amigas que todo es un poquito el trauma, es real. Y la realidad, tomando el impulso, yo viví en Europa y las europeas casi ninguna quieren dar a luz. O sea, es como una cultura muy aware, muy consciente de que el sacrificio es humano, ¿verdad? Y utilizar el vientre, ¿verdad? De un humano, de una mujer, para poder realizar las almas en estas encarnaciones, o como le quieran llamar. Es difícil, porque entonces la mujer queda con ese amor que, aunque puede que no sea incondicional en la conciencia, tiene que ser por la naturaleza, ¿no? Y porque verdaderamente hay más emoción, hay más attachment que los padres, por ejemplo. Por eso aquí tenemos mucho, de repente, paternidad irresponsable. A veces no es responsable que la mamá es la mamá, y aunque no quiera, también tiene que tener esa responsabilidad. Yo veo más esto esta señora, la artista, la escritora, como alguien que pudo, yo diría como que plasmar en lo que es la realidad de las encarnaciones a nivel planetario, ¿no? El rol de la mujer como vehículo de especialidad, la Virgen María de Yeshua, bueno, en ese caso la encarnado, también pudo ser encarnado, pero bueno, en ese debate. También el tema del colonialismo me parece interesante, porque yo he visto mucho el tema de la afrodescendencia en Caribe, muy amante del Caribe, tenemos mucho del pensamiento historiano, de la diversidad, creo que somos riquísimos. Pero siento que hay mucha identificación como con la parte postcolonial, no con la anterior a la colonia, que es riquísima. Son imperios maravillosos, más avanzados que los europeos. Y no sé por qué la gente tiende siempre a identificarse con lo que no funciona, porque de todas partes hay una luz y hay una oscuridad. Pero hay una luz increíble en nuestros orígenes. Entonces también me llama la atención cómo podemos ya como sociedad, ¿verdad?, poder identificarnos con lo bueno, porque si no, está complicada la cosa. Bueno, básicamente eso. Gracias, eso era todo. Muchas gracias. No, a nada. Ya. Hola. Yulisa y Jenny, gracias. Excelente tu exposición y que muchos disfrutamos este libro, una buena elección. No es que vaya a compartir o a agregar mucho a lo que completo que tú dijiste, sino más bien mencionar alguna que otra impresión que se me quedó a mí. Para empezar, me encantó el apellido de esas mujeres, Titán. Okay. ¿Por qué? Porque al cerrar las páginas del libro yo sentí que Maryse Condé es una titana. Es una titana de las letras, es una titana del género, es una titana del análisis, es una mujer que en algún minuto admiraba a un escritor martiniqueño, que ahora se me olvida el nombre, él decía que era negro pero con máscara blanca, porque no podían asumir esa netitud y sin embargo tenían que hacerlo. Y al margen de eso también hay otra cosa que se me quedó, y es que al igual que el periplo que en su vida Maryse Condé llevó, que tiene que ver con Guadalupe, Francia, África y los Estados Unidos, también se ven aquí reflejados. Y ya que estamos hablando de la maternidad, la madre que siempre marca tanto, yo me puse a pensar, ¿quién sería la madre? Guadalupe.
¿quién sería la madrastra? Francia. ¿Quién sería la madre? No. Quizás la madre es Guadalupe, quizás la madrastra es África, quizás la madre subrogada, es decir, Ranelis, es Francia, y la tierra prometida es Estados Unidos. Fue como una revelación, entre otras muchísimas cosas. También, no sé si eso se mencionó, pero lo vi en la biografía de ella. Ella tuvo, creo que 3 hijas o 4 y un solo hijo, hombre, que se le murió y que era el que seguía la tradición de escritores que tiene ella. Es una mujer que tiene que haber vivido tanto, que solamente con este libro nos transmite una sabiduría que es colectiva a las islas, es colectiva al Caribe, es colectiva al ser humano, es colectiva sobre todo a la mujer. Eso es lo que quería decir. Sí, doña Alicia. Sí, porque doña Alicia yo realmente soy team renal. Yo le voy a leer esto, a ver si ustedes se recuerdan. No he llegado hasta aquí por arte de magia. Hoy tengo un despacho propio en el primer piso del ayuntamiento y una secretaria a mi servicio. Lo he logrado a base de sacrificios, así de simple. Por fin soy mi propia jefa. Muchas gracias. Hago lo que quiero cuando quiero, aunque durante muchos años he sido el último mono. Me limitaba a recibir y a cumplir órdenes como un perrito faldero, reina esto, reina lo otro. Pero todo eso se acabó. Hay que luchar por lo que una quiere, decidir por una misma, porque nadie te regala nada en esta vida. No se puede perder el tiempo lloriqueando y lamentándose por el pasado. Me ha costado lo mío darme cuenta. Yo he sufrido lo que no está en los escritos. Anda, que no habré querido morirme yo veces y más veces. No sé ni cómo sigo vivo. Seguramente gracias a Dios. Aunque en ocasiones me pregunto si tanto esfuerzo vale de veras la pena. Entonces, esta mujer quizás su pecado fue decidir por ella a costa de su propia vida. Ahí me quedé. No, estoy trabajando, Robert, estoy trabajando. Yo voy a entrar en la novela porque yo creo que se ha hablado suficiente de la novela y de todo lo que implica esos sufrimientos. Pero yo sí quiero decir que nosotros no tenemos en este país una novelista de la talla de Maris Condé hablando de la negritud. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros no tuvimos la esclavitud que tuvieron todos esos
verdaderamente. Eso era lo que yo quiero decir. No tenemos una escritora de la negritud. Nos vamos al universo, pero no de la negritud. Eso es todo. Gracias. Afortunadamente, también tenemos otras heridas. Nuestros procesos coloniales son más lazos, fuimos violentados, ¿verdad? Un mestizaje mucho, quizá producto de la misma pobreza de la colonia, ¿no? Y nuestros temas son otros. Afortunadamente, esas heridas no están. Tendremos otras heridas y tendremos otros temas de que contar. Lo interesante, entiendo yo, es poder entender en ese espejo, ¿no?, que es la literatura, en qué coincidimos, en qué nos distanciamos. Y quizás esas coincidencias y esas diferencias puedan destilar lo que pudiera ser un ideario caribeño en movimiento, que es lo que plantea, por ejemplo, el mismo Ochimarro cuando habla de identidad, habla de ese cuestionamiento identitario caribeño que siempre se pregunta quiénes somos y andamos detrás de qué es eso que llamamos Caribe. La Entonces, deseada. ¿perdón? Eso es la deseada. Esa es la deseada, esa búsqueda no encontrada. José Luis Vega, ahora recientemente, estuvo por aquí en la cátedra Reina del Pico Bermúdez, habló, y estuvo, yo creo que Marian y Gaby estuvieron ahí acompañando, habló de esas islas incompletas, que quedaron esperando, ¿no? Que cuando estaban en su apogeo, pues fueron abandonadas, fueron no deseadas, dejadas en el límite del continente. Pasamos de ser el centro de ese nuevo mundo a ser los límites. Y entonces ahí hay algo también que puede otra vez acercarnos, ese sentimiento de no estar completo, de completud, como dice José Luis Vega. O sea, que hay en el pensamiento filosófico caribeño, que bien hay que leerlo, y en la literatura, esos movimientos, ¿no?, sobre todo en busca de ese qué somos. Entonces creo que qué bueno que hay diferencia, porque realmente en este archipiélago diverso, parte de ser Caribe es ser distintos y estar amarrados a una historia que nos convoca, que nos llama y que en un momento dado pues explosiona y nos convierte en todas estas naciones dispersas por el mar. Entonces, bueno, eso es algo interesante, es algo por descubrir, inacabado. Creo que la deseada, esa final de la deseada, evoca mucho ese sentimiento de no respuesta, de estar buscando, ya sea por esa herencia o por ese sentimiento de descolonización, o ya sea por ese sentimiento de abandono o de no pertenecer a ningún lado, o como quiera que lo queremos llamar, pero sí hay algo que no nos completa, y eso es algo paradójico, interesante, y hay que seguir pensando y que hay que seguir leyendo, ¿no? Creo que se está viendo el tiempo, si es breve, porque Jenny ya va a terminar. Sí. Que verdaderamente, aunque también estoy de acuerdo con que la diversidad del Caribe es interesantísima, entonces tenemos la mayor riqueza. Pero es verdad que la línea de colores sí juega un papel en la matriz que vivimos, o sea, realmente la nariz, el color, la textura del cabello. Eso es algo ya a nivel planetario.
Escucha, he dejado este último fragmento para el final a propósito. Sí. Está en la página 256. Para el niño que crece sin el amor de su madre, no existe en la tierra una sola sombra bajo la que cubrirás. El sol lo quema y abraza el alma y el corazón por completo. Lo mata de sed y le ciega los ojos. Crece sin amigos, no mira las niñas, no juega ni consigo misma. La vida para él